Bienvenidos, soy la doctora Iris Martínez Juárez, neuróloga y epileptóloga, jefa de la Clínica de Epilepsia del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, profesora titular del posgrado en Epileptología Clínica del Instituto y de la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinadora del programa prioritario de epilepsia del Centro número 1 en el Instituto Nacional de Neurología, miembro del consorcio GENES, Estudios Genéticos de Epilepsia. El tema del que les voy a hablar es crisis epilépticas y epilepsia. Primero compartir esta frase o esta diapositiva de Flaubert que nos dejó descripciones en su enfermedad, donde él describe sus crisis como que veía una llama en su ojo izquierdo y varios segundos después refería: tengo una llama en mi ojo derecho y todo parece haberse teñido de un color dorado. 100,000 imágenes saltando juntas hacia arriba y abajo. Durante toda una media hora esta noche tuve imágenes de velas danzando frente a mis ojos y que me impedían ver. Él, como ustedes ven, pues padecía una epilepsia característica de crisis del lóbulo occipital. En el 2014, un grupo de expertos, cuyo líder es el doctor Bo Fischer, hicieron la definición de crisis epiléptica. La crisis epiléptica es la presencia transitoria de signos, lo que nosotros vemos, y síntomas, lo que refiere el paciente, que se deben a una actividad neuronal cerebral anormal, excesiva o sincrónica. Si observan el término actual es crisis epiléptica, ya no se utiliza término como convulsión o ataque. El nombre que le debemos dar es este, ya que pues no todas las crisis van a ser convulsivas, lo vamos a ver en la clasificación. Y bueno, el término ataque tampoco no siempre da la connotación en el caso de crisis epilépticas. Las crisis epilépticas pueden ser sintomáticas agudas. Esto es, son aquellas que ocurren cuando hay una asociación con un daño que es temporal o agudo en el sistema nervioso central de tipo estructural. Por ejemplo, las crisis de niños y que, bueno, se ven asociadas a cuadros de fiebre o de temperatura elevada. En esas, pues sí tenemos una causa, por eso se llaman agudas. Esto no es epilepsia. El trauma craneoencefálico, los eventos vasculares cerebrales, ya sea isquémicos o hemorrágicos, las neoplasias o tumores del sistema nervioso, primarios o secundarios, problemas metabólicos, sobre todo glucemia, por ejemplo, elevación o reducción de la glucemia puede generar crisis epilépticas agudas, alteraciones en electrolitos como el sodio o el calcio también puede generar crisis epilépticas, asociada a tóxicos o bien a supresión de drogas o de fármacos como benzodiazepinas. La eclampsia, que es una condición del embarazo donde la paciente de preeclampsia pues puede tener eclampsia y entonces presentar crisis agudas como manifestación de esta condición. Y cuando decimos crisis agudas en un trauma o en un evento vascular cerebral, es cuando estas ocurren en la primera semana del evento. Si las crisis ocurrieran después de una semana que fue este cuadro agudo, entonces ya no serían crisis sintomáticas agudas, ya tendríamos que investigar si ya hubo epileptogénesis y entonces ya estamos hablando de la condición de epilepsia. La epilepsia, entonces, es el trastorno cerebral grave más común a nivel mundial y no distingue edad, raza, clase social, nacionalidad ni límites geográficos, esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En el mundo se calcula que existen alrededor de 60 millones de personas que padecen esta enfermedad. Esta cifra ha variado. Si ustedes ven la página de la Organización Mundial habla de 50 millones y algunos artículos más recientes incluso de 70 millones de personas con esta condición. A nivel mundial también se diagnostican 2.4 millones de personas cada año con epilepsia y existen más personas con epilepsia que el número de personas con parálisis cerebral, autismo, esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson combinados, de tal forma que estamos hablando de una condición que es altamente prevalente en el mundo. En cuanto a la definición de la epilepsia, igualmente se hizo un consenso de expertos, cuyo líder nuevamente fue el doctor Bo Fischer, y en esta definición práctica de epilepsia, la epilepsia la van a definir desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista operacional. Como concepto, la epilepsia es este trastorno cerebral que se caracteriza
por la predisposición duradera a generar crisis epilépticas, que ya vimos que son esta descarga neuronal anormal que tiene síntomas y signos. Y además, esta definición incluye que la epilepsia abarca consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales en quien la padece. Esta nueva definición también tiene otra aportación, y es que en algunos casos especiales se puede hacer el diagnóstico de epilepsia con tan solo la presencia de una crisis epiléptica, y esto pues lo que tiene son implicaciones terapéuticas. Hay pacientes que antes decíamos, o se decía que la epilepsia era una condición crónica y repetida, pero ahora sabemos que con un solo evento de crisis en algunos pacientes se puede hacer el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para esto viene esta definición operacional. ¿Cómo vamos a aplicar la definición? Y esto, como les repito, con fines terapéuticos. El paciente con epilepsia, entonces, va a ser aquella persona que presente al menos 2 crisis epilépticas no provocadas, estos no fueron sintomáticas agudas, o bien crisis reflejas, con una diferencia mayor de 24 horas. O bien aquel paciente que tenga una crisis no provocada o refleja, y una probabilidad de presentar crisis futuras con un porcentaje mayor del 60% dentro de los siguientes 10 años. Habitualmente el riesgo de que una crisis repita puede variar desde 20 hasta 40% en los siguientes 2 años, pero cuando este riesgo es mayor del 60%, y esto para eso hay estudios epidemiológicos que nos dicen si el paciente tuvo un cuadro de meningitis, de encefalitis, un evento vascular cerebral, igualmente un trauma, y presenta una crisis no provocada, esto no fue una crisis aguda, este paciente tiene un riesgo mayor del 60% de que el evento repita los siguientes 10 años, y en ese momento hay que dar un tratamiento aunque haya sido un evento único, por el hecho de ser no provocado o reflejo. O bien el diagnóstico de un síndrome epiléptico, por ejemplo, epilepsias con crisis de ausencia. En ese caso, bueno, el paciente aún con un evento, pues ya hacemos el diagnóstico, y estos síndromes habitualmente son dependientes de edad. Este mismo grupo en el 2017 lo que hizo fue sacar esta clasificación operacional de crisis epilépticas. Les voy a presentar la nueva clasificación de crisis epilépticas de la ILAE, y el propósito fue pues unificar todos los términos, así como actualizarlos de acuerdo a los avances que ha habido en epileptología en los últimos años. La clasificación previa a esta fue la del 2010, que no se utilizó tanto, que tuvo algunas críticas, y anterior a la clasificación del 2010 está la clasificación del 89 de crisis epilépticas. Esta nueva clasificación del 2017, entonces, se basa en la clasificación del 81, del 89 y del 2010 de crisis epilépticas. Esta es la versión básica que nos presenta la clasificación de crisis del 2017, en donde las crisis, de acuerdo a su inicio, pueden ser focales, generalizadas o de inicio desconocido. Otra parte de esta clasificación de crisis es este aspecto que ven aquí, que se dice no clasificado. Esto significa que no hay una información suficiente, que a lo mejor no hubo testigos del evento, solo vimos que el paciente cayó, que perdió el conocimiento, pero no sabemos qué más sucedió, o no vimos cómo fue el inicio. Entonces, en ese momento decimos que el evento es no clasificado. Esto a través del tiempo o ya con más información sobre las crisis, pues debemos intentar clasificarlo como focal o generalizado. Las crisis desconocidas, de acuerdo a esta definición, son aquellas que pueden tener o bien un inicio focal o generalizado, o a través de estudios con electrodos no identificamos si la crisis se inicia en un sitio o bien si inicia en redes amplias en ambos hemisferios cerebrales. Si ustedes recuerdan, y más adelante lo veremos, el término focal en esta nueva clasificación sustituye al de parcial en las clasificaciones anteriores. Las crisis focales pueden ser con conciencia preservada o bien con conciencia alterada. El inicio en las crisis focales puede ser con un componente motor o bien un componente no motor. Y las crisis focales pueden posteriormente hacerse tónico-clónicos bilaterales o bilateral tónico-clónico, que antes se conocía como presentar una generalización secundaria. Las crisis de inicio generalizado igual pueden ser de tipo motor, tónico-clónico o de otro tipo, o bien no motoras que caracterizan a las ausencias.
Y las crisis de inicio desconocido, ya sea focal o generalizado, igualmente pueden ser motoras, tónico-clónicas o de otro tipo motor, o no motoras como ausencias. Algo importante es que esta clasificación no es jerárquica, esto es, no todos los pacientes tienen que tener una crisis focal y la conciencia y el inicio motor o no motora, tónico-clónico bilateral. Esto es, puede ser la crisis focal con conciencia alterada o bien generalizada, no motora. Entonces no vamos a hablar de, aunque la estructura es de arriba hacia abajo, no es una clasificación que implique jerarquías o que tengamos que mencionar todo, la crisis que es focal, con conciencia preservada, de inicio motor y focal a bilateral tónico-clónico. A veces podemos hacer un resumen de cómo es el evento en el paciente. Esta es la clasificación ya extendida. Todo esto lo pueden ustedes también revisar en el sitio de la Liga Internacional en contra de la Epilepsia. Viene traducido en varios idiomas. Aquí ya de manera extendida nos va a describir en el caso de crisis focales cuáles son de inicio motor, por ejemplo, con las que tienen automatismos, atónicas, clónicas, espasmos, hipercinéticas, mioclónicas y tónicas. Las que no tienen componente motor, autonómica, pues todo lo que hace el sistema autónomo, con arresto del comportamiento, cognitivas, que son como, pueden ser como pensamientos, emotivas, que puede ser miedo, o sensitivas sensoriales, que incluyen todos los sentidos, además de alteraciones como parestesias o disestesias. Igual que pueden ser o no de focal a bilateral tónico-clónico. En el caso de las crisis generalizadas de inicio, también tienen un componente motor o bien un componente no motor. Esto los vamos a ir describiendo. Y las desconocidas, igual ya de manera extendida, que pueden tener un componente motor y no motor. Y aquí en esta versión seguimos viendo que puede haber crisis en este momento que no podamos clasificar, pero que eventualmente sí hay que intentar dar una clasificación, sobre todo con fines terapéuticos. Y bien, en base a esta clasificación, la doctora Schaeffer publicó el abordaje de los pacientes con epilepsia, en donde hay diferentes niveles para el abordaje. Partimos primero de las crisis, donde ya vimos que pueden ser focales, generalizadas o de inicio desconocido. Una vez conociendo las crisis en el paciente, pues vamos a ver los tipos de epilepsia. La epilepsia entonces podría ser focal, generalizada, combinada, que es generalizada, y focal, que son raras, pero que puede haber un paciente con los dos tipos de crisis, o bien la epilepsia de tipo desconocido. Y los síndromes que ya son, tienen diferentes etiologías, pero tienen o comparten crisis similares. Y en la evolución del diagnóstico, pues intentar llegar a buscar o identificar la causa de la epilepsia, la etiología ya como una condición nosológica, en donde la etiología de la epilepsia actualmente se divide en estas 6 formas. La epilepsia puede ser estructural, genética, de causa infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Y esta revisión de la doctora Schaeffer, en donde además considerar las comorbilidades de la enfermedad, no solo otras enfermedades, sino la comorbilidad más importante en epilepsia, que es la comorbilidad psiquiátrica, como depresión o ansiedad en los pacientes que la padecen. Es muy importante también identificar estas condiciones. Y hablando en particular de las crisis epilépticas y esta clasificación del 2017, bueno, las crisis focales, como les decía antes, parciales, son aquellas que se originan en redes limitadas a un hemisferio cerebral que pueden tener una localización discreta o bien estar involucrando otras partes dentro de ese mismo hemisferio. Se originan también en algunos casos en estructuras subcorticales y el inicio va a ser consistente de una crisis a otra. Esto es, y en general la epilepsia es algo que se presenta de manera estereotipada. Y los patrones de propagación, la crisis focal se puede propagar en el mismo hemisferio o bien al hemisferio contralateral, y en esos casos también es cuando decimos la crisis tiene un inicio focal y después se hace bilateral tónico-clónica. ¿Por qué el término conciencia con S? Si ustedes se han fijado en la charla, pero de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española y a esta nueva clasificación de la Liga, conciencia va con S, que es esta capacidad de saber quién soy y en dónde estoy, de tal forma que la traducción al español, porque el inglés es awareness, pero la traducción en español de la Liga es conciencia con S.
en donde la crisis focal con conciencia preservada, el paciente se encuentra alerta de sí mismo y de su entorno, aun cuando esté inmóvil. Esto el paciente nos lo puede describir una vez que pasa la crisis, o bien la conciencia puede estar desde el inicio alterada, donde el paciente no está alerta de sí mismo y de su entorno. En el 81, como les decía que fue de las clasificaciones anteriores de crisis, las crisis focales se dividían en motoras, somatosensoriales o de los sentidos, psíquicas y autonómicas. En la nueva clasificación del 2017 hablamos de crisis motoras, de crisis con automatismos, sensitivas, en donde incluimos tanto los órganos de los sentidos como las alteraciones de propiocepción propiamente dichas, las crisis emocionales o afectivas. Esto se quitó el término psíquico para evitar que se pensara en que es una condición de tipo psiquiátrico, neuropsiquiátrico, que aunque también tienen etiologías, pero son diferentes al de las crisis epilépticas, cognitivas, y las autonómicas, que también incluyen todos los datos que no podemos en algunos casos identificar, y en otros sí, como la taquicardia no la podemos identificar, pero rubor, palidez, piloerección, esto a veces sí lo podemos observar en los pacientes. Estos son los términos previos y los términos nuevos de la clasificación. Como les mencionaba, parcial, y actualmente el término adecuado es focal. Parcial simple, que ahora le decimos focal con conciencia preservada. Parcial complejo, que ahora es focal con conciencia alterada. Discognitivo, que sería focal con conciencia alterada. Las crisis psíquicas, que actualmente también se llaman cognitivas. El término tónico-clónico secundariamente generalizado, que decimos crisis focal atónico-clónico bilateral. Arresto, congelarse, pausarse o interrumpirse, que actualmente el término sería una crisis de inicio focal no motor con arresto de la conducta. Y bien, las crisis generalizadas son aquellas que se originan en algún punto dentro de estas redes o circuitos neuronales, pero que de manera muy rápida van a involucrar redes neuronales distribuidas de manera bilateral. Estas redes bilaterales pueden incluir tanto estructuras en la corteza como a nivel subcortical, y no necesariamente toda la corteza. Hay quien es muy purista y dice que las crisis generalizadas no existen porque deben de iniciar en algún sitio. Aquí esta definición incluye este involucro rápido de estructuras bilaterales. Ni en estudios de modelos animales y en estudios de pacientes con electrodos intracraneales se ha logrado hoy en día identificar dónde inician las crisis generalizadas, de tal forma que por eso las seguimos llamando generalizadas. Nadie ha podido determinar que su inicio sea focal. Estas también pueden ser asimétricas. El que haya simetría, esto es que el paciente tenga una versión o un giro de la cabeza hacia algún lado, extienda un brazo y flexione el otro, no siempre implica que la crisis es focal. También las crisis generalizadas pueden tener estos componentes asimétricos. Y en todas las crisis generalizadas, si se fijan, no decimos con conciencia preservada o alterada, porque en todas se altera la conciencia, a excepción de las crisis mioclónicas, en donde puede haber un componente de ausencia, en donde sí hay alteración de la conciencia, o puede no haber ausencia, solo una crisis mioclónica. En estas crisis mioclónicas generalizadas, los pacientes pueden tener la conciencia preservada, pero es la única excepción. Todas las demás, el paciente tiene la conciencia alterada. Dentro de las crisis generalizadas tónicas, vamos a ver que se caracterizan por este aumento sostenido de una contractura muscular, como les digo, puede ser simétrica o asimétrica, y que dura de segundos a minutos. Las crisis clónicas son sacudidas, que pueden ser igual simétricas o asimétricas, que son repetitivas y que habitualmente implican los mismos grupos musculares. Las crisis tónico-clónicas, que es lo que habitualmente piensan los pacientes o las personas que eso es epilepsia, pues es solo un tipo de crisis, como lo estamos viendo. Y bueno, estas se caracterizan, como ya vimos, por una fase tónica, seguidas de una fase clónica. Las crisis generalizadas de tipo atónico, hay una pérdida repentina o disminución del tono muscular, pueden tener o no un precedente mioclónico o tónico, y las crisis atónicas son breves, duran de 1 a 2 segundos, son más breves que las crisis tónicas. Las crisis tónicas pueden ser un poco más prolongadas,
y pueden solo involucrar la cabeza, el tronco, la mandíbula o las extremidades. Estas crisis también en el contexto de una epilepsia que se conoce como síndrome de Lennox-Gastaut se llaman drop attacks, donde el paciente puede de pronto caer y se puede golpear, pero a veces este componente puede ser solo cefálico o solo mandibular o solo doblarse las piernas. No siempre va a haber un componente generalizado en las crisis atónicas, clínico, aunque el inicio es generalizado. Voy a proyectarles un video. Estos videos son de la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, de tal forma que están abiertos al público por esta parte de confidencialidad. Si son pacientes en monitoreo, en este caso es un niño probablemente con una encefalopatía, y se observan bien esta caída de la cabeza que se asocia también a una descarga cerebral durante este video. Esta es una crisis atónica, son igualmente breves, rápidas, como lo pueden ustedes observar. Las crisis mioclónicas se caracterizan por contracciones musculares o de grupos musculares que pueden ser de la musculatura axial, pueden ser proximales o distales, el paciente puede decir referir las manos, pueden ser las piernas, pueden ser generalizadas, puede ser una sola crisis mioclónica o pueden venir, le decimos en clústeres o en salvas o ser múltiples, son súbitas breves, duran menos de 100 milisegundos y son involuntarias. Las crisis mioclónicas son las más rápidas. Después vendrían las crisis atónicas, como lo vimos, y ya las crisis tónicas cuya duración es un poco más tardada. Entonces así es como a veces podemos identificarlas. Clínicamente puede ser a veces un reto, pero pues nos podemos auxiliar de otros estudios. Esta es una crisis mioclónica, igual de la Liga Internacional, de este manual diagnóstico. Tienden a ser al despertar, se fijan, la paciente está comiendo, son súbitas rápidas. Esta paciente tiene más de un evento mioclónico, tiene 2 mioclonías en los brazos, y pues si tienden a limitar a los pacientes, ellos refieren que se les caen las cosas, se les pueden caer los objetos encima durante estas crisis que caracterizan a una epilepsia que es la epilepsia mioclónico juvenil. Las crisis mioclónico-atónicas pues son aquellas que tienen este componente mioclónico seguidas de un componente atónico. Antes estas crisis se les llamaba mioclonoastáticas, pero el término astático ya no se utiliza en esta nueva clasificación, sino el término atónico que puntualiza mejor el carácter de pérdida del tono muscular. Y la crisis mioclónico-tónico-clónica, esta crisis Gastaut le llamaba el gran mal, esta es la que se conocía como gran mal, ya actualmente tampoco utilizamos esa denominación, en donde la crisis se precede por mioclonías, hay esta fase mioclónica bilateral, que se continúa con el fenómeno tónico-clónico. A veces puede haber clonus o mioclonus, que es como se le llama este inicio de la crisis. Y bueno, estas también caracterizan a la epilepsia mioclónica juvenil. Les presento también un video, esta paciente que están habitualmente en monitoreo, por eso tienen este vendaje en la cabeza. La paciente comienza con un fenómeno mioclónico, con crisis mioclónicas, que tiene varias, decimos múltiples o en salvas, y posterior a las crisis mioclónicas, la paciente presenta una fase tónica, hay un incremento del tono muscular, que en este caso sí es simétrico, si lo observan en ambas extremidades superiores e inferiores. Durante esta fase tónica puede haber cianosis, a veces hay un grito ictal, y se sigue de esta fase clónica. Entonces, lo que vimos en este evento es un evento mioclónico, tónico, clónico, que caracteriza algunas epilepsias genéticas generalizadas. Igual puede ser, como ya vimos, la clasificación o solo el fenómeno tónico-clónico sin ser precedido de las crisis mioclónicas o el clon. Y estas son las crisis no motoras, las crisis generalizadas no motoras, pues las características son las ausencias. Las ausencias pueden ser típicas o atípicas. La ausencia típica tiene este inicio súbito, donde el paciente deja de hacer lo que estaba haciendo, puede poner la mirada en blanco, incluso hay una desviación de la mirada hacia arriba en algunos pacientes, y aquí hay una pérdida completa de la conciencia. Las ausencias pueden durar segundos o medio minuto y el paciente se recupera rápidamente, no existe este estado conocido como posictal. Son generalizadas, como ya vimos, de acuerdo a la clasificación,
Y no significa que el que tenga la mirada en blanco es que es una ausencia. Hay pacientes que tienen crisis focales que también pueden presentar esta pérdida de la mirada o la mirada con elevación. Entonces no siempre cuando hay esto se trata de una ausencia, pues para esto es importante tanto el interrogatorio como los estudios auxiliares diagnósticos. Las ausencias se pueden facilitar por la hiperventilación. Aquí vemos esta paciente que está hiperventilando con un reguilete. Ella está haciendo esta actividad que de pronto se ve interrumpida. Comienzan a aparecer estos paroxismos de punta onda lenta de 3 Hz en el electro. Y una vez que termina la crisis, la paciente pues ya no recuerda lo que está haciendo y ya nuevamente comienza a soplar. Entonces estas son las crisis de ausencia típicas que se ven también facilitadas por la hiperventilación. Solo recordarles, si lo van a hacer con sus pacientes, que el paciente idealmente tiene que salir ya con tratamiento, iniciar tratamiento, porque si están sin medicamento, los pacientes pueden presentar una crisis tónico-clónica generalizada si nosotros les facilitamos la hiperventilación con esta maniobra y no les damos tratamiento. Las ausencias atípicas, estas caracterizan más a las encefalopatías epilépticas y en estas hay cambio de tono, que es mucho más pronunciado, puede haber un componente atónico, también mioclónico, que en la ausencia típica, y su inicio y su terminación es más insidiosa que en la ausencia típica. Vimos que la ausencia típica inicia y termina y el paciente viene bien y termina bien y continúa haciendo lo que está haciendo. En la ausencia típica no, esto es más insidioso y se caracteriza por una actividad punta onda lenta, variante lenta en el electroencefalograma, que es irregular y, como les menciono, también es más frecuente en encefalopatías epilépticas. Y bien, las crisis características de inicio desconocidos son los espasmos epilépticos, que pueden ser desconocidas motoras. Un espasmo epiléptico son crisis ya sea en flexión, extensión o extensión y flexión repentina, que son más de origen proximal y en los músculos del tronco. Es más sostenida que el movimiento mioclónico, pero no tan sostenida como la crisis tónica. Y estas aparecen, también pueden aparecer de forma local, los espasmos. Por eso les digo, en cuanto a gestación pueden ser focales y generalizados, y en cuanto a su carácter clínico también pueden ser solo muecas, cabeceo o movimientos sutiles de los ojos. Este es un espasmo epiléptico. Generalmente cuando lo presentan, esto se presenta habitualmente en los primeros meses de vida, y los niños a veces después del espasmo o durante las salvas de espasmo o los clústeres pueden presentar llanto. Aquí es un espasmo en flexión y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades, pero estos se pueden presentar varias veces o múltiples veces al día. Y bueno, con esto termino esta revisión de crisis epilépticas y del concepto de epilepsia. Estas son algunas de las lecturas que les recomiendo de revisar. Les digo, las clasificaciones desde Gastó en 1970 están las primeras clasificaciones de crisis epilépticas. Les recomiendo que las lean porque ahí vemos cómo han evolucionado los conceptos. Las crisis pues no han cambiado, pero los conceptos para referirnos a las mismas sí, y es importante que todos utilicemos, intentemos utilizar un mismo lenguaje para clasificar las crisis en nuestros pacientes. La clasificación del 81 de la comisión, la del 89, esta revisión de Fisher de epilepsia del 2017, del 2010 que se publicó esta nueva clasificación, que les digo que tuvo algo de controversias, la definición de la doctora Schaeffer en cuanto a clasificación de crisis y este manual operacional. Y esa es la página de la liga donde ustedes pueden encontrar estos videos y algunos otros también. Pues muchas gracias por su atención. Este es nuestro contacto en la clínica de epilepsia del instituto. Si tienen cualquier duda o cualquier inquietud, ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias y reciban un saludo.